Auspicia Impacto Económico. RSB. Protección Catódica del Comahue. Sancor Seguros. Segundo bloque de Impacto Económico, más intervención del gobierno en el mercado cambiario con un cepo recargado, dificultando aún más la compra del dólar. Vamos a analizar el tema con el licenciado Diego Penisoto, es economista y editor del suplemento Pulso del diario Río Negro. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación para participar en Impacto Económico. Primera consulta, ¿cómo evaluás esta decisión del gobierno de instrumentar un cepo recargado, digamos? O sea, mayores controles al mercado cambiario. Bueno, la verdad es una medida que para mí llega tarde, ¿no? Creo que si la idea era tomar esta medida, lo mejor hubiera sido tomarla en los últimos días de agosto para evitar la sangría de reservas que hubo en los primeros días de septiembre. Era evidente que algo había que hacer con el esquema que estaba vigente hasta esta semana porque era un esquema insostenible, ¿no? Por distintas cuestiones. Claramente el esquema cambiario que Argentina tiene hoy es un esquema cambiario rústico, con poca planificación, una sucesión de parches una encima de la otra, e intuyo que no es el esquema cambiario al que aspiraría el gobierno, el equipo económico del gobierno, ¿no? Evidentemente nos pasamos todo el tiempo analizando fotos y en realidad son cosas que hay que analizarlas en el tiempo. Claramente esto es una inconsistencia que viene de hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber estado en este mismo espacio a principios de 2018 señalando, anticipando que venía o una mega devaluación o una hiperinflación. Finalmente sucedió la mega devaluación, ¿no? La mega devaluación sucedió en agosto del año pasado y el cepo que está vigente hoy fue colocado a fines del año pasado. Hoy lo que puede hacer el gobierno es sencillamente intentar gestionar el cepo que recibió y claramente hasta ayer había tres opciones. Una era liberar por completo el tipo de cambio, lo cual implicaba impacto sobre los precios inmediatamente. La otra era limitar por completo la compra de los $200, lo cual iba a traer una ampliación mucho más grande de la brecha, o achicar el cupo de 200 a una cantidad menor, lo cual en todo caso permitía ganar tiempo, pero no solucionaba nada, ¿no? El gobierno optó por una cuarta opción, que es recargar el cepo vía precio, es decir, mantiene los $200 vigentes por mes, pero encarece en todo caso y restringe más el universo de personas que puede acceder a la compra de los $200 mensuales, lo cual evidentemente no soluciona el problema estructural. El problema sobre el esquema cambiario continúa, la ausencia de la carencia de divisas continúa, pero por lo menos se detiene drásticamente la sangría de reservas que había hasta la semana pasada, ¿no? Ahora, ¿por qué consideras que se venía produciendo esa sangría de reservas? Bueno, porque el esquema cambiario como estaba planteado hasta esta semana así lo permitía, ¿no? Digo, para que tengas una idea, 4 de cada 10 personas que compraron dólar solidario en agosto no tenía cómo justificar los ingresos para comprar los $200, ¿no? Yo recuerdo el cepo cambiario que estaba vigente hasta diciembre de 2015, con matices, podemos discutirlo, pero era un cepo cambiario mucho más racional y lógico que este, porque uno tenía que ingresar a la FIP, pedir autorización y en base al ingreso de cada uno, la FIP autorizaba la cantidad de dólar ahorro que uno podía comprar en ese momento. Hasta esta semana pasada había personas que no tenían ingreso, es decir, personas que no perciben ningún tipo de ingreso en pesos en Argentina y estaban comprando dólar solidario, lo cual significa que había un montón de personas, digamos, había ya todo un negocio secundario estructurado en base a la ganancia financiera que permitía esta rueda de comprar a 103 pesos y vender a 135, 136, ¿no? Una ganancia del 35% mensual directa que no existe en ningún instrumento financiero del mundo, ¿no? Entonces, era un esquema que tenía que terminar tarde o temprano, no podía sostenerse en el tiempo, ¿no? Ahora, esa sangría de reservas producto de la creciente compra de dólares por millones de personas, ¿no? ¿No refleja desconfianza en el esquema económico del gobierno y que se busca protegerse frente a la inflación? Pues sabemos que nadie Bueno, puede ahorrar en pesos. es un tema muy perimido, ya lo conocemos, ¿no? Los argentinos estamos acostumbrados a este tipo de situaciones
y entonces evidentemente el consejo de nosotros los economistas a la persona, al vecino, al amigo, al pariente es, y comprar los $200 mientras pueda porque mañana se va a acabar, ya lo sabíamos que iba a ser así, entonces obviamente todo el mundo compra por cobertura, ¿no? Ahora, cuando uno mira el precio de 130 pesos, al que más o menos queda configurado el tipo de cambio solidario hoy, si uno lo compara con el tipo de cambio de diciembre de 2001, estamos hablando de $1,50. Y si uno lo compara con la salida del cepo en 2016, estamos hablando de un dólar de 28,50, es decir, el doble, un dólar que es el doble del precio al que Macri eliminó el cepo en 2016, ¿no? O sea, es un dólar que está súper apreciado, digamos, un dólar caro, ¿no? A 130 pesos. Pero ¿qué sucede? Hay una expectativa sobredimensionada de que va a haber una devaluación y entonces evidentemente eso impacta sobre la demanda y evidentemente eso es lo que hace que el precio suba, ¿no? Ahora, evidentemente hoy el gobierno se encuentra en una situación donde liberar el tipo de cambio implicaría un dólar no menor a 130 pesos, al menos de entrada, ¿no? Después hay que ver oferta y demanda cómo se equilibran, pero evidentemente el gobierno no opta por eso por la cuestión precio, ¿no? Es lo que decía al principio, porque si se libera por completo el tipo de cambio, estamos hablando de un impacto inflacionario fuertísimo justo en este segundo semestre que es tan sensible, ¿no? Ahora, ¿cómo estimás que puede impactar este cepo recargado en la actividad económica, en la importación de equipos, maquinarias, en el pago de deudas de empresas privadas con créditos en el exterior? O sea, Bueno, las empresas seguramente ven encarecida su deuda porque lo que se anunció ayer es que solamente el banco entrega las divisas para el 40% de los pagos de deuda en dólares, es decir, el resto las empresas tendrán que ir a buscarlo al mercado secundario, con lo cual deberán pagar, en todo caso, la diferencia digo, es casi el doble, ¿no? Entre los 80 pesos que sale hoy el oficial neto con dólar solidario como quedó puesto ayer, así que evidentemente las empresas van a estar complicadas. Sobre el nivel de, digamos, sobre las importaciones, la verdad que el impacto, este tipo de medida no tiene impacto sobre las importaciones porque las importaciones se siguen pagando al dólar oficial que dice Banco Nación, ¿no? Sí va a tener un impacto sobre aquellas personas que estaban atesorando y sí tiene un impacto la medida de las tarjetas de crédito, ¿no? Esto de que también las compras en dólares con tarjeta de crédito se descuentan del cupo de $200 mensual, con lo cual todo lo que es pago de Netflix, de Amazon, de YouTube en dólares, aquellos que reciben la facturación en dólares, bueno, verán reducida su capacidad de compra de dólar solidario. Todo apunta a que la cantidad de compra de dólar solidario se reduzca este mes, ¿no? Y un tema no menor es que el gobierno va a dejar de, digamos, si se reduce drásticamente la cantidad de compra de dólar solidario, el gobierno va a dejar de recaudar una importante suma de dinero que venía recaudando con el impuesto país, ¿no? Del 30%. El mes pasado fueron alrededor de 20.000 millones de pesos, ¿no? Digo, para tener un parámetro, sucedió todo un escándalo por un punto de coparticipación que le sacaron a Buenos Aires, que eran 30.000 millones al año, ¿no? Y esto es 20.000 millones al mes que el Estado deja de recaudar por la medida que tomó ayer. Así que no es una medida menor tampoco en cuanto al impacto fiscal que tiene, ¿no? ahora te pregunto, dado el objetivo que todos compartimos, que planteó el presidente, de generar fuentes de trabajo, más producción, de incentivar las exportaciones para que haya más ingresos de dólares, ¿esta medida contribuye o complica el objetivo? No, esta medida es un parche. Yo dudo de que esta sea la medida estructural que el gobierno tiene pensada para poner en marcha la economía. Evidentemente, el único objetivo de esta medida es cortar la sangría de la reserva del Banco Central. No es la medida que va a permitir que la actividad económica se ponga de pie y tampoco creo que sea la idea del gobierno sostener este esquema en el tiempo. Evidentemente es difícil desactivar. Estamos en un esquema donde eliminar las restricciones implica un impacto y habrá que ver en qué momento el gobierno está dispuesto a soportar ese impacto. Claramente no es este el momento, ¿no? Seguramente el año que viene, con los vencimientos de la deuda ya reprogramados, con un acuerdo con el fondo ya encaminado, bueno, tal vez, y tal vez incluso me atrevo a decir después de las elecciones del año que viene, eh, falta un año, Ahora, ¿qué sea habría que momento hacer? Sí, ¿qué habría que hacer a tu juicio? En forma, a nivel de estrategia, de idea global, ¿qué habría que en hacer cuanto para al dólar.
sí, digamos, al mercado cambiario para incentivar el ingreso de dólares vía mayores exportaciones, más inversiones. Bueno, yo Dos o creo tres claramente que ideas. este es un esquema que no le conviene a nadie, ¿no? Es un esquema que lo único que hace es restringir y achicar el mercado y obviamente lo que vamos a ver hoy seguramente, a partir de hoy, es que el tipo de cambio blue va a volver a dispararse y tal vez se vaya a 140, 150, con lo cual la brecha se va a achicar, pero va a seguir estando. Y esto no le conviene a nadie, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿Qué habría que hacer? este esquema no sirve. Lo que hay que hacer, evidentemente, es de alguna manera liberar el tipo de cambio. Ahora, yo no soy de la idea de un tipo de cambio absolutamente libre. Yo creo que en el uso estratégico de las divisas. Las divisas son un bien más de la economía argentina y es un bien escaso en Argentina. Argentina no imprime dólares. Lamentablemente, venimos de un esquema en el que nos endeudamos en dólares y entonces, tras que no tenemos dólares, encima ahora nos faltan todavía más. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que se impone, y es lo que entiendo que el gobierno va a apuntar a hacer el año que viene, es un tipo de cambio múltiple, donde haya un tipo de cambio específico para las exportaciones y las importaciones, que es, en todo caso, lo esencial, como podríamos, en términos de lo que decimos esencial y no esencial ahora con el COVID, digo, el uso esencial de las divisas debiera estar focalizado en el comercio exterior y un tipo de cambio comercial más caro para aquellos que quieren atesorar, aquellos que quieran viajar, ¿no? Todos los que son los usos suntuarios de la divisa, que en todo caso no hacen a la producción, al crecimiento, al empleo, ¿no? Yo entiendo que en el tiempo eso es lo que va a terminar sucediendo. Algo que tampoco lo inventó el gobierno ¿no? Que ya se ha dado en Argentina en distintas etapas de la historia reciente, ¿no? Digo, en el siglo. Diego, vos decís que los dólares son escasos. En realidad, los dólares están. Lo que hay es desconfianza y eso hace que haya demanda de dólares en lugar de oferta. Vemos que la Argentina Claro, es uno de los países donde hay más cantidad de dólares por habitante, digamos. claro, pero eso es peligroso. Sí, totalmente, ¿no? Se habla de que hay 196 mil millones de dólares guardados en el colchón, No ¿no? Digo, el salen al colchón es circuito abajo de formal. digo, Sí. en una caja de seguridad o en el exterior o donde sea, ¿no? Bueno, no, El gobierno es evidentemente eso. sí, sin lugar a ¿Entendió? dudas. No, mira, el gobierno no, porque cuando más creció la cantidad de dólares debajo del colchón fue durante el gobierno anterior. Sí, bueno, Así está que, bien. Porque no hizo evidentemente, las reformas no que lo había que podés hacer. Porque no hizo las reformas que había que hacer. no lo podés asociar con un color político esto. No, Esto es ¿seguro? parte del gen argentino y evidentemente sí hay una componente fuerte de desconfianza del argentino promedio en cuanto a la economía nacional, ¿no? Y nadie, ni este gobierno, ni Gobierno. el anterior, ni el anterior, ningún gobierno de los últimos 30 años ha logrado generar esa confianza para que los argentinos saquen No, esos dólares del colchón. para, Ahora, me quedo con algo que dijiste recién, esto de que sobran dólares y en Argentina faltan. Yo o recuerdo sea, que ese era el los dólares discurso con el están. cual asumió, claro, pero yo recuerdo esto, porque es un discurso peligroso ese, Sí, sí es la porque yo recuerdo realidad. No es un discurso, es la realidad, no, Diego. yo recuerdo cuando Pratt Gay asumió en 2016, su Sí. caballito de batalla era: en el mundo sobran dólares y en Argentina faltan. Lo que vino después fue una liberación por completo, irrestricta del mercado cambiario de la entrada y salida de capitales, se eliminaron todos los controles, entonces vino un periodo de hiperendeudamiento y de entrada y salida de capitales especulativos que aniquiló el mercado financiero argentino, ¿no? Hoy lo decimos con el diario del lunes, pero ya lo Diego, anticipábamos en aquel momento. pero eso Entonces, ocurrió. esto de que en Argentina en el mundo sobran dólares, en Argentina faltan, lleva a que se genere un mercado especulativo, cuando vos liberás absolutamente todo, donde después se genera una fuga de capitales Oh, pero, fenomenal, como pero en los bueno, últimos 4 años, que es pero financiada con Diego, el Fondo Monetario, y ahora lo Diego, tenemos que pagar después. Diego, yo no digo que faltan dólares en la Argentina. Los dólares están. No están en el circuito formal por el temor a los gobiernos de confiscaciones, porque la gente busca defenderse de la inflación, porque no hay incentivos para la inversión. O sea, esto no es una Bueno, cuestión de eso es partido. probable. Ahora, No, para nada. el problema, a mi juicio, es que seguimos manteniendo un esquema de alta intervención del Estado de no respeto a la propiedad privada. Vos pensá, intento de estatización, de expropiación de Vicentín, declarar Bueno, a la telefonía celular, internet y la TV por cable de utilidad pública.
O sea, cambio las Bueno, reglas de juego y déjame eso que te asusta. vuelva a decir esto. Déjame que te vuelva a decir esto. Repito, el gobierno anterior tenía un perfil absolutamente diferente a esto que estás mencionando y sin embargo fue el periodo en el que más creció el atesoramiento y la cantidad de dólares debajo del colchón. Así que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Yo no estoy de De lo acuerdo. contrario, de lo contrario, no hubiera sido 2016-2019 el periodo en el que, de los No. últimos 20, en el que más creció el atesoramiento en dólares, ¿no? En lo Cuando era un gobierno que económico, tenía un perfil absolutamente diferente a ese. no, Y yo ya que no, me mencionas Vicentín, pero te no digo es esto, porque la última vez que estuvimos acá hablábamos justamente de Vicentín, y está sucediendo literalmente lo que anticipaba yo ese día cuando hablamos de Vicentín. Vicentín está siendo vaciada en este momento, ¿no? Le entregaron Vicentín a este señor que Dios lo tenga en la gloria y al resto del directorio, y lo que están haciendo es liquidar los activos de la empresa, y cuando Banco Nación venga, según el concurso, porque el tema era que había que seguir el concurso, cuando Banco Nación quiera venir a cobrar lo que nos pertenece a todos los argentinos, el Vicentín no existe más, ¿no? Porque ya bueno, están liquidando todos los activos, ¿no? habría Entonces, que la analizar. verdad, hay Está que bien. tener cuidado con esto de la intervención, porque sí era necesaria la intervención del Estado en Vicentín para resguardar el patrimonio de todos los argentinos. Banco Nación le prestó la mitad de toda su masa prestable a una sola empresa, una operación absolutamente fraudulenta en connivencia Discúlpame. Sí, con el directorio de Vicentín, y hoy esa deuda es incobrable. discúlpame, pero el Banco Nación es Un estatal o desfalco al privado. Banco Nación. ¿El Banco Nación es estatal o privado? El Banco Nación es un Banco Nación de capital mixto. Bueno, sí, pero lo maneja el Privado, Estado. público-privado. Bueno, lo Por maneja el supuesto. Estado. Ahí está, el Estado presta sin Pues- criterio económico, Diego, ese es el problema. Está bien, pero una vez que la empresa obtuvo de manera fraudulenta semejante cantidad de dinero, es necesaria la intervención del Estado. Es necesaria la intervención del Estado para decir, señor, usted no puede liquidar los activos porque con todos esos activos me los debe. Me los tiene, los Tema de activos, fondo. lo que yo te dije la vez pasada, Bueno. la expropiación de Vicentín es un hecho, no porque lo dijo Alberto Fernández, es un hecho del momento en que el 50% del patrimonio de Vicentín se lo debe al Banco Nación. O sea, Bueno, ya por la eso, empresa de ya nuevo, es de el problema son los bancos estatales prestando sin criterio. Pero para cerrar, porque siempre nos extendemos con el debate tan interesante, el gobierno anterior no fue tan distinto a este gobierno, porque no hizo las reformas estructurales, no bajó el gasto, no reformó el sistema tributario, y por eso terminó como terminó, un fracaso económico. Está bien. Y este Sí, esquema, acuerdo, si acuerdo. siguen así, van a terminar igual. Acuerdo, ahora esto de que la gente se guarda los dólares en el colchón porque le tiene miedo a la expropiación de Vicentino, o a la declaración de hay servicio distintas público de causas. Internet, no tiene relación Hay con distintas eso, ¿no? causas, hay distintas causas. Una es protegerse de la inflación. ¿O vos conocés a alguien que No, eso guarde sin los duda. pesos abajo del colchón? No, eso sin dudas. Eso Y sin bueno, dudas. ahí De está. hecho, yo individualmente como economista, cuando alguien me pregunta, le digo, de hecho tengo amigos a los que le hice comprar dólares a 18, a 22, a 25, a 30, y hoy me lo agradecen, ¿no? Pero esto es así, obviamente. Evidentemente la gente tiene desconfianza en la moneda nacional y busca refugio de valor en el dólar. Eso es así, ¿no? Lamentablemente va a ser difícil romper esa dinámica, tenemos que- sea cual sea el gobierno, porque el argentino tiene memoria, ¿no? Y las expectativas se forman en base a lo que sucedió en el pasado, ¿no? Entonces Sí, uno bueno, lee lo que está sí, pasando hoy y dice, no, me cubro, ¿no? Sí. Evidentemente Ahora, es no muy es, difícil. no es parte del gen argentino, es la respuesta racional a un sistema económico que no funciona desde hace décadas. Te propongo seguirla en breve, se nos fue el tiempo. ¿Cómo no? Así Gracias, será. Diego. Un abrazo. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. 1000 horas haciendo dedo. Una mochila enorme y pesada. Los guisos no se parecen mucho a los de mi abuela. Frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo.